Ok, hablemos entonces hoy sobre la asociación en paralelo. La semana pasada estuvimos hablando sobre la asociación en serie en un circuito eléctrico, ¿verdad? Donde si teníamos, si teníamos una asociación en serie es cuando tenés un circuito dado donde pasa obviamente la corriente y justo te topas con una resistencia, ¿verdad? No precisamente con una, sino que varias que están consecutivas entre sí, o sea, van uno al lado del otro, ¿verdad? Bueno, no precisamente uno al lado del otro. Si mi circuito es así y tengo acá resistencias, sigue siendo en serie. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Uno que acá empieza esto. ¿Por qué sigue siendo en serie esa resistencia, o sea, ese circuito? Porque si se fijan, ¿verdad? La corriente, o sea, la carga positiva y negativa sería justamente la batería, ¿verdad? ¿Sí? O el voltaje, la diferencia de potencial, lo más le cambié. Bueno, cuando sale a través de, cuando sale la corriente, ¿verdad? Esto pasa en resistencias y acá no es que hay no hay otro impedimento aparte de las resistencias dadas que haga que la corriente pueda seguir su curso. Entonces por eso es que es una asociación en serie, porque esto va de forma consecutiva en todo el circuito. ¿Estamos? ¿Cuál era la característica de la asociación en serie? ¿Verdad? Que la corriente era igual, permanecía igual. Justamente en cada parte, en cada resistencia donde tocaba la corriente, era la misma. ¿Está? Sin embargo, lo que cambiaba es el voltaje. ¿Sí? El voltaje se reducía, o bueno, podemos decirle que se reduce en cada parte. ¿Sí? Si salió esto con 20 volts, esto al pasar por la resistencia 1, vamos a poner resistencia 2, resistencia 3. Al pasar por la resistencia 1, dependiendo de la cantidad que tenga la resistencia, esto va a ir reduciéndose. Por eso es que se dice que si los voltajes en cada una de estas tres partes sumamos, nos va a dar el voltaje total de la batería. De donde sale, ¿verdad? La diferencia de potencial. Por eso es que acá tenemos que la tensión total es igual a la suma de las tensiones en cada resistencia. ¿No? Y si se aplica la primera ley de Ohm, que sabemos que la primera ley de Ohm, ¿qué te decía? ¿No? Que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? La tensión es igual a la resistencia por la corriente, ¿verdad? Entonces, si aplicamos esto acá, nosotros lo que vamos a tener es que vamos a tener una resistencia total, por decirlo de una manera. Resistencia total con una corriente total. ¿Sí? Como se tiene acá, ¿verdad? Resistencia total por la corriente, resistencia 1 por la corriente, más resistencia 2 por la corriente, más resistencia 3 por la corriente. Si es que hay más resistencia, van a ir sumando los. ¿Cómo podemos hacer? Sacamos factor común de la corriente y cada miembro se van las corrientes, entonces tenemos que la resistencia equivalente o la resistencia total, la resistencia resultante, porque estoy dando tres sinónimos y acá, va a ser igual a ¿qué? A la suma de las resistencias dadas. ¿Estamos? Entonces, esas eran las tres características de una asociación que es en serie. La resistencia total es la suma de todas las resistencias dadas. ¿Sí? Bueno, esto era para hacer un pequeño repaso de la resistencia en serie. Veamos ahora el paralelo. Su nombre lo dice todo. Si hablamos de resistencia en paralelo,
o asociación de resistencia en paralelo, quiere decir de que las resistencias no van a estar uno al lado del otro en forma consecutiva, sino que van a estar uno al frente del otro en forma consecutiva, van a estar en forma paralela. Yo tengo estos dos marcadores que si pongo uno al lado del otro, o sea, si pongo uno al lado del otro, estoy teniendo en serie, pero si estoy teniendo uno al frente del otro, estoy teniendo resistencia en paralelo. ¿Está? Entonces, bueno, el ejemplo no se ve tanto, ¿verdad? La imagen tiene que tratar de hacer un poco de zoom para poder ver esta imagen. Acá vamos a ver ahí. Entonces tenemos acá nuestro circuito que sale desde el punto A hasta el punto B, ¿verdad? Tenemos acá vamos a decirle tres cables, ¿verdad? Por donde va a pasar la corriente. Si se fijan esos tres cables, ¿cómo están esos tres cables distribuidos? De forma paralela, en donde en cada cable hay una resistencia dada, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, este está en forma paralela con este y este está en forma paralela con este. Se nota, ¿verdad?, la diferencia cuando es en serie y cuando es en paralelo. Entonces, acá yo estoy teniendo una asociación de resistencia en paralelo. Y bueno, la pregunta es, ¿será que cambia algo? Sí, cambia algo y cambia grande, ¿no? Dice, cuando dos más resistores están unidos a través de dos puntos en común en un circuito, de modo a ofrecer trayectos separados para la corriente, se tiene un circuito en paralelo. Fíjate que acá, este es un trayecto separado, no, ¿verdad? Cosa que en una resistencia, en una asociación de resistencia paralelo, se ve eso. Tenemos tres, por decirlo, tres canales o tres cables diferentes, ¿verdad?, que van a ir separándose. ¿Está? Entonces ahí estamos hablando de una asociación en paralelo, un circuito en paralelo. Bueno, características, ¿ves? Un poquitito más zoom. De hecho que tengo acá también, en el de Politécnica, se ve mejor. Dice, características de esa asociación son las siguientes. Voy a poner serie y acá voy a poner paralelo. Serie y paralelo. Paralelo, entonces la idea es sencilla. Cuando tenemos los dos canales o dos divisiones, dos o más, en tu corriente dada. Tenemos la resistencia 1, resistencia 2, desde un punto A hasta otro punto B. Entonces, características. Tiene tres características. Primera característica, la tensión, o sea, el voltaje, es la misma en todos los resistores, pues están unidos a los mismos terminales aquí. O sea, ¿qué quiere decir? El voltaje que pasa, fíjate que acá, mira, si ve esto acá tiene un punto de, vamos a decirlo, de salida, ¿verdad?, donde pasa los electrones. La carga, vamos a decirlo, positiva, ¿verdad?, del lado positivo de tu batería. Pero acá no tiene un lado negativo en tu batería, ¿verdad? Si te fijas bien. ¿Dónde estaría? Acá. De este lado. Cosa que ahí notas que es diferente ya cuando lo haces. Es diferente acá. Ambos ya salen, o sea, vuelve al punto de inicio nuevamente, ¿verdad? Su negativo en tu diferencia potencial, en tu tensión. Sin embargo, acá parte del positivo y va al negativo. Se ve la diferencia, ¿verdad? No es lo mismo que tener en serie
Entonces, si es así, el voltaje va a ser igual. Va a ser igual en todas las resistencias que tengan en paralelo. Entonces, esa es la primera característica. Es que los voltajes van a ser todos iguales. ¿Sí? La diferencia potencial, las tensiones, U, R, que más le agrego. Vamos. Segunda característica es que la corriente I, dice en la asociación, es igual a la suma de las corrientes en cada resistor. ¿Por qué eso? Porque fíjate que acá, de acá va a partir la corriente, ¿verdad? De ahí va a partir. Fíjate que si parte de acá, esto, ¿qué va a pasar? Esto, la corriente no va a poder venir acá, venir ahí y después venir otra vez, no, sino que se va a partir la corriente, ¿verdad? Se va a partir en una corriente 1 y acá en una corriente 2. Entonces ahí corriente 1 no va a ser igual a la corriente total, por decirlo de una manera, ni tampoco la corriente 2, sino que va a ser la suma de las dos corrientes para dar el total. O la suma de todas las corrientes. Acá yo puse mi ejemplo de una resistencia en paralelo de dos resistencias. Entonces, la segunda característica, ¿cuál va a ser? Que la corriente, la intensidad de la corriente total, va a ser igual a ¿qué? A la suma de las corrientes en cada punto de tu resistencia. ¿No? Tercera característica, dice, si se le aplica la primera ley de Ohm a cada una de las resistencias, se puede determinar la resistencia del resistor equivalente. O sea, podemos también hallar el resistor equivalente. Fíjate que la I, o sea, por la primera ley de Ohm, el voltaje aquí es igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Entonces, si vos despejas la corriente, va a ser el voltaje sobre la resistencia, ¿verdad? O la tensión sobre la resistencia, U sobre R, ¿verdad? Entonces, si tenemos U sobre R, U total sobre resistencia total o resistencia equivalente, ya que estamos poniendo como voltaje, vamos a ponerlo a ver. ¿A qué va a ser igual? A voltaje 1 sobre resistencia 1 más voltaje 2 sobre resistencia 2 más voltaje 3 sobre resistencia 3, y esto va a ir sumándose, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la cuestión? Que los voltajes son todos iguales, ¿verdad? Entonces esto voy a poner como V nomás. ¿No? Ya que los voltajes son todos iguales. Bueno, como son todos iguales, yo puedo sacar factor común, ¿verdad? Entonces saco primeramente para V, acá va a tener V total sobre RQ, equivalente, ¿verdad? Y acá puedo sacar V como factor común. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y si es que hay más, bueno, dependiendo de la cantidad de resistencia que hay. ¿Qué se van acá? Los voltajes, las tensiones, ¿verdad? ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar 1 sobre resistencia equivalente. ¿A qué es igual? A 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3, y esto va de acuerdo a la cantidad total que haya de resistencias. ¿Estaba? Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a su inverso multiplicativo. ¿Está? ¿Se entiende? A la suma del inverso multiplicativo de cada una de las resistencias. ¿Sí, no? Claro que vos, al momento de tenerlo, vas a poner la resistencia de cada uno y te va a salir un factor 1 sobre tanto, ¿verdad? Entonces ahí puedes hacer multiplicación cruzada, así como hacíamos con la fórmula de Snell, ¿verdad? 1 sobre foco es igual a 1 sobre P más 1 sobre P', ¿verdad? En el momento de despejar, tenemos ahí el factor, ¿verdad? Entonces es lo mismo acá. ¿Estamos? O ¿cómo puedes poner también? ¿Cómo
a poner resistencia equivalente a qué va a ser igual a 1 sobre, o sea, directamente R1 a la menos 1 más R2 a la menos 1 más R3 a la menos 1 y todo esto a la menos 1. Puedes poner así, pero te conviene ponerlo de esa manera, porque te puedes equivocar ahí. ¿Está mal? Bueno. La resistencia, dice, del resistor equivalente de n resistores R iguales se puede calcular a partir de las expresiones. O sea, cuando las resistencias son todos iguales, dicen, ¿sí? Yo puedo hallar directamente la resistencia equivalente como por esta fórmula. La resistencia sobre la cantidad de resistencias que hay. ¿Verdad? O sea, si yo tengo R1 y R2 valen lo mismo, por ejemplo 2 ohm y 2 ohm, ¿verdad? Entonces yo quiero hallar la resistencia equivalente, voy a poner directamente 2 ohm sobre 2. Al final mi resistencia equivalente va a ser 1, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Sí? Claro que sí, si lo ponemos, va a ser lo mismo que acá. Suponiendo que R1 vale 2 ohm y R2 vale 2 ohm también, ¿verdad? Los dos tienen la misma resistencia. ¿Qué va a ocurrir? Voy a poner la fórmula 1 sobre R EQ va a ser igual a 1 sobre 2 más 1 sobre 2, ¿verdad? 1 medio más 1 medio, 1, ¿verdad? Y 1 sobre RQ va a ser igual a 1, esto sabemos que es sobre 1 también. Vamos a multiplicar, entonces ahí la resistencia equivalente va a ser 1 ohm. ¿Está? O sea, al final tenés lo mismo otra vez. Pero entonces, si querés poner también esta fórmula, también. Bueno, tenemos entonces acá esta asociación de la figura, que era hallar la resistencia equivalente. Sencillito, muy fácil. Y vamos un poquito más. Ahí, para que se vea. Entonces tenemos, dice la asociación de la figura, calcular la resistencia equivalente. Tenemos un circuito que parte del punto A hasta el punto B, donde, si se fijan, esto se parte en dos, ¿verdad? Entonces, al dividirse esto, ahí tenemos una asociación en paralelo. Ajá. Entonces ahí tenemos, llamémosla este R1, y a este R2. Nos pide la resistencia equivalente. Entonces la resistencia equivalente tenemos que 1 sobre RQ, aquí es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿verdad? Entonces ponemos 1 sobre RQ, aquí va a ser igual a 1 sobre 3 más 1 sobre 6. Ustedes van a calcular ahora cuánto sale. Un tercio no usa eso. Un medio, ok. Un medio. Entonces 1 sobre RQ es un medio. Lo pasamos a multiplicar, multiplicación cruzada. Vamos a tener que RQ a cuánto va a ser igual? 2 ohm, ¿verdad? ¿Sí? Cosa que está acá. Entonces, 2 ohm es la recta. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Bien, acá tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Dice, dada esta asociación, este está más lindo. Fíjate dónde está el voltaje. O sea, esto, de acá parte la corriente, pero ¿dónde está el voltaje? Acá recién está. Acá está tu batería. ¿Está mal? Ahí parte. Bueno, entonces tenemos esta asociación. Entonces hay tres resistencias: 1, 2, 3. R1 vale 4, R2 vale 8, R3 vale 8. Tenemos las corrientes que pasan en cada uno de ellos. Las corrientes van a ser todas diferentes, ¿verdad? Y
te dice calcule la resistencia del resistor equivalente entre A y B. O sea, te pide la resistencia equivalente. Sencillo, tenemos nuestra fórmula dada, ¿verdad? Entonces, ¿a qué va a ser igual? 1 sobre RQ, si me ayuda ya con la calculadora, va a ser 1 sobre 4 más 1 sobre 8 más 1 sobre 8. Medio. Entonces, al final, RQ va a ser 2 ohm, ¿verdad? Esa va a ser la resistencia que va a llegar a B. ¿Estamos? O sea, es la resistencia. ¿Por qué? Uno se preguntaría, ¿por qué la resistencia equivalente siempre es menor a tu suma, ¿verdad? Porque, claro, al pasar al otro punto, se reduce pues, la corriente, o sea, se reduce porque justamente por la resistencia acá. ¿Estamos? Bueno, ¿qué nos pide después? La intensidad de corriente total del circuito. La intensidad de la corriente total del circuito. O sea, nos pide esto. IT es igual a I1 más I2 más I3. Eso es lo que nos pide. Y bueno, ¿cómo podemos hallar? Siendo que a nosotros lo único que nos da es el voltaje total y las resistencias dadas. Eso es lo que nos da. Nos pide la corriente total. Está sin conexión. ¿Cómo hacemos? Tenemos que I total es igual a I1 más I2 más I3. ¿Qué es lo que yo sé? Lo que yo sé es que el voltaje va a ser igual en cada uno de ellos. ¿Sí? Eso es lo que yo sé. Ajá. Yo tengo la resistencia de cada uno de ellos. Sí, tengo la resistencia de cada uno de ellos. Tengo. Y total va a ser igual a qué? Al voltaje sobre la resistencia equivalente. ¿Tengo la resistencia equivalente? Sí tengo. ¿Tengo el voltaje total? Sí tengo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que me pide? Lo que me pide es la I, ¿verdad? A ver, de esta fórmula no voy a poder hallar. Tengo que dejar todo en función A. Y total, voltaje sobre resistencia equivalente. ¿No? ¿Voltaje total tengo? Sí. 32 ohms. ¿Resistencia equivalente tengo? Sí, 2. Ahí está. Y total entonces 32 dividido 2, 16, ¿no? 16 amperes. Ahí está. Esa es la intensidad de la corriente total del circuito. Después que nos pide la intensidad de corriente en cada resistor, o sea, nos pide la I1, I2 e I3. Ahí sí podemos aplicar la otra fórmula. Bueno, I1 es voltaje sobre R1. I2 es el voltaje sobre R2. I3 es el voltaje sobre R3. ¿Voltaje total cuánto es? 32. La resistencia 1, 4 ohms. ¿Cuánto es I1? 8 amperes. I2, 32 sobre 8, ¿verdad? 4. 4 amperes. Y el otro que es igual también, que es 32 sobre 8. 4 amperes. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que nos dice la segunda característica de la asociación en serie? Que si vos sumas todas las corrientes, te tiene que dar la corriente total, que es 16 amperes. 8 más 4 más 4 es 16. Entonces está bien tu resultado. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Tienen ejercicios para hacer. Acá hay unos cuantos lindos para que puedan realizar. Una vez que hagan todo, vamos a hacer ya la asociación mixta. Entonces, tempranito ya para que puedan hacer. Mano a la hora, una sola maniobra.